En un tiempo en que nada existía, ningún sonido, ninguna luz, ningún soplo de vida, algo ocurría en el silencio absoluto de la eternidad. Los antiguos relatos hablan de un antes del principio, un periodo tan enigmático que ni siquiera el universo se atreve a registrar. Un periodo en que solo un ser habitaba todo y al mismo tiempo nada. Pero en el corazón de ese silencio había movimiento. No movimiento físico porque no había espacio. No movimiento temporal porque el tiempo aún no había nacido. Era un movimiento que ningún ojo humano jamás verá, pero que moldearía toda la existencia. Algunos afirman que antes de que cualquier estrella brillara, antes de que el primer ángel cantara, algo extraordinario fue decidido. Algo que cambiaría no solo el destino del cosmos, sino el de toda la humanidad. Un decreto silencioso, firmado en la eternidad y guardado solo por el mismo Dios. Un misterio tan profundo que cuando finalmente comenzó a ser revelado, tomó forma en luz, materia, vida y propósito. Y hay un detalle aún más intrigante. Este misterio no se refiere solo a la creación del mundo. Toca su historia, su identidad y hasta el motivo por el cual usted existe hoy. Porque, según los antiguos textos sagrados, usted ya estaba en los planes de Él antes de haber tiempo para ser contado. ¿Qué realmente existía cuando solo Dios era Dios? ¿Qué ocurría en lo invisible antes de que el universo respirara por primera vez? ¿Y por qué este pasado eterno aún ecoa dentro de nosotros, como si nuestra alma reconociera algo familiar, incluso sin haber estado allí? Estas respuestas están escondidas en la eternidad y, sorprendentemente, hablan directamente contigo. Antes que existiesen los cielos, la tierra, la luz o incluso la contabilización del tiempo, solo existía el eterno. Un silencio absoluto envolvía todo, no porque hubiera ausencia de sonido, sino porque aún no había quien pudiera escuchar, hablar o respirar. El universo, tal como lo conocemos, era inexistente. No había galaxias, ni polvo estelar, ni leyes naturales. Era la nada, no la nada caótica, sino la nada absoluta. Un vacío que, paradójicamente, estaba lleno de la presencia absoluta de Dios. Esta realidad, aunque imposible de ser completamente comprendida por mentes finitas, es el telón de fondo de lo que fue revelado en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que viene antes de esto es el campo sagrado de lo desconocido, donde solo el propio Dios habitaba. Dios no estaba inactivo en ese antes del principio. Él existía en plena conciencia, en perfecta comunión consigo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compartían una unidad perfecta, una esencia indivisible, sin dependencia de ninguna creación. En este tiempo sin tiempo, no había necesidad de nada externo, ninguna carencia, ninguna soledad. Dios era, es y siempre será autoexistente, suficiente en sí mismo. La eternidad pasada no era un vacío sombrío, sino un ambiente pleno de la gloria divina, invisible, inmaterial e incomprensible a los ojos de la carne. Este es el inicio del misterio, donde el mundo aún no había sido soñado, pero Dios ya era Dios. La ausencia de creación no implicaba en inactividad o indiferencia. Por el contrario, todo lo que Dios es ya existía en estado puro y absoluto. Su amor, su justicia, su sabiduría y su santidad estaban allí, no como ideas, sino como expresiones reales de su esencia. El silencio de la eternidad era, de hecho, el santuario donde la majestad divina resplandecía sin espectadores. La grandeza de Dios, antes de la fundación del mundo, no dependía de testigos para ser real. Esto nos confronta con una verdad desconcertante. Dios no necesita de nosotros para ser glorioso, pero eligió crearnos para compartir su gloria.
En este escenario, donde nada existía a no ser Él, estaba el punto de partida de todos los propósitos. Nada fue hecho por casualidad o impulsivamente. Los decretos divinos ya estaban establecidos en el corazón del Eterno, no como decisiones emergentes, sino como planes eternos que aguardaban el momento exacto para ser ejecutados. La creación, por tanto, no fue una reacción, sino una expresión voluntaria y planeada de un Dios soberano que ya había determinado todo con sabiduría insondable, como se revela en Efesios capítulo 1, versículo 4, donde se dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Cuando pensamos en ese silencio primordial, es imposible no maravillarse. No era un vacío estéril, sino una espera cargada de propósito. Una calma que precede la explosión de la vida. La eternidad que precede al tiempo es el suelo sagrado donde nace la narrativa de la existencia. Es en este silencio que la historia humana fue gestada. No éramos ni idea en nuestra propia mente, pero ya vivíamos en el pensamiento eterno de Dios, y esta realidad cambia todo sobre cómo vemos nuestro valor, nuestra origen y nuestro destino. El tiempo es una realidad que limita a todas las criaturas, pero no al Creador. Antes de que el tiempo fuera creado, Dios ya existía sin comienzo y sin fin. Él es llamado en las Escrituras el Alfa y la Omega, el principio y el fin, no porque Él tenga un inicio o un final, sino porque Él está por encima del tiempo. Salmos capítulo 90, versículo 2, declara: antes que los montes nacieran o que tú formases la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Esta verdad nos transporta a un concepto que desafía nuestra comprensión. Dios no es afectado por ayer, hoy o mañana. Él simplemente es. Mientras nosotros estamos atrapados en la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, Dios contempla todo simultáneamente. Él no se apresura, no se retrasa, no espera, ni se sorprende. Su percepción del tiempo es completamente diferente de la nuestra. El ayer, para Él, es tan claro como el ahora. El futuro, ya conocido en sus mínimos detalles. Esto nos muestra que nada lo toma por sorpresa, ningún acontecimiento es imprevisto a sus ojos. Esto es revelador para aquellos que viven ansiosos con el mañana. El mañana de Dios ya es conocido y gobernado por Él. En la eternidad pasada, Dios no estaba sujeto a ciclos, cambios o procesos. No había reloj ni calendario. Su ser es inmutable, constante, firme. Él no evoluciona, no envejece, no se perfecciona, pues siempre fue perfecto. Esto también indica que su fidelidad no depende del tiempo, ni su bondad se desgasta con el pasar de las eras. Él es el mismo, ayer, hoy y eternamente. Y si hoy nos aferramos a las promesas divinas, es porque tenemos la seguridad de que aquel que prometió vive fuera de las variaciones y oscilaciones que nos rodean. Es interesante notar que el propio tiempo solo pasó a existir como parte de la creación. La contabilización de los días comenzó con la separación entre luz y tinieblas, y el primero hubo tarde y mañana solo ocurrió después que Dios habló haya luz. El tiempo, por tanto, es una criatura, no un creador. Nació del mandato divino y será encerrado por ese mismo Dios en el día en que todo sea consumado. Esto significa que el Creador mira al tiempo como un escultor contempla su escultura, desde fuera, con dominio total sobre el comienzo, medio y fin. Cuando reflexionamos que Dios existe sin tiempo, somos llamados a confiar más allá de las circunstancias. Nuestra fe reposa en un ser que ve el fin desde el principio. Mientras nosotros vemos con ojos limitados, Él guía con sabiduría infinita. Y al recordar que Él habita la eternidad, nuestra confianza debe crecer, pues sabemos que Él nunca será sorprendido y jamás perderá el control sobre los rumbos de la historia.
Antes de existir cualquier manifestación visible de poder, belleza o creación, la gloria de Dios ya llenaba todo. No había seres para contemplar, ni mundos para reflejar esa gloria, pero ella existía en su plenitud. Era una gloria invisible a los ojos humanos, pues aún no había ojos para ver, pero real, intensa, completa. Esta gloria no era un adorno ni un atributo aislado. Era la propia expresión del ser de Dios, irradiando majestad desde toda la eternidad. En Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús menciona esta realidad al decir: «Glorifícame tú, oh Padre, junto a ti mismo, con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiese». Esta gloria no estaba limitada a luz, a sonido o a cualquier forma física. Era espiritual, trascendental, ilimitada. Ningún espacio la confinaba, ninguna criatura la medía. Y aún así, era intensamente activa, viva, abundante. Era la gloria del amor perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un amor que generaba honor, belleza, reverencia y alegría dentro de la propia Trinidad. Esta es una gloria que no depende de aplausos ni de reconocimiento externo, porque ella es autoexistente, así como el propio Dios. En la eternidad, la gloria de Dios no estaba siendo revelada a otros, pero esto no disminuía su brillo. Es como un sol que brilla en un universo vacío. No hay quien lo vea, pero su luz continúa irradiando con la misma intensidad. La diferencia es que la gloria de Dios no necesita siquiera de espacio para esparcirse. Ella es parte de su naturaleza, su majestad, su belleza, su santidad. Todo esto era pleno antes de siquiera haber tiempo, espacio o materia, y el hecho de que esta gloria es eterna muestra que Dios nunca ha sido incompleto. La creación del universo, por tanto, no fue un intento de Dios de glorificarse, sino un desbordamiento natural de quien Él ya era. El mundo fue hecho para reflejar una gloria que ya existía. Nada de lo que fue creado añadió algo a la grandeza de Dios, sino que reveló en formas tangibles aquello que ya era invisiblemente glorioso. Al formar estrellas, océanos, bosques y seres vivos, Dios estaba vistiendo su gloria con colores, sonidos y formas. Pero el brillo original siempre ha existido con Él, desde antes del principio de todas las cosas. Pensar en esta gloria invisible es reconocer que todo lo que existe es un espejo pálido de aquello que es eterno. Cada acto de bondad, cada obra de arte, cada instante de belleza que experimentamos en esta vida es solo un reflejo distorsionado de lo que existe en plenitud en Dios. Y saber esto nos invita a buscar más que los brillos pasajeros de este mundo. Nos llama a conocer al autor de la gloria, cuya majestad antecede todas las cosas y permanece para siempre. Antes que cualquier espacio fuera delimitado, antes que existieran coordenadas, cielos, montañas o abismos, Dios habitaba en su propia gloria. La cuestión ¿dónde? Pierde el sentido cuando se habla de un ser que no está contenido en espacio alguno, pues Él mismo es el principio de toda existencia. Dios no necesita un lugar para estar, pues todo lo que existe pasó a existir por medio de Él, como declaró el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Esto incluye el universo, que aún ni siquiera había sido formado cuando Él ya era pleno en sí.
No hay registros bíblicos que describan un local donde Dios estaba antes de la creación. La propia idea de lugar es fruto del mundo físico, creado por Él. La morada de Dios, por lo tanto, es el propio Dios. Él es su propio santuario, su propia habitación. El lenguaje humano tropieza aquí, pues no conseguimos pensar fuera del concepto de espacio. Aún así, es posible entender que, dondequiera que la gloria de Dios estuviera manifestada, allí era el centro de todo. Y ese ahí no es un punto en el mapa, sino una realidad espiritual incomprensible para quienes aún viven bajo las limitaciones del tiempo y de la materia. Cuando las Escrituras hablan de los cielos como trono de Dios, están usando lenguaje figurativo para ayudarnos a comprender su soberanía. En Isaías capítulo 66, versículo 1, está escrito: «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies». Pero esto no significa que el cielo sea su lugar de origen. Al contrario, el cielo también fue creado. Dios estaba antes de él y lo excede infinitamente. Su morada eterna es el propio seno de la Trinidad, donde habita en luz inaccesible, como afirma el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. La concepción de que Dios necesita de una localización revela cuánto aún proyectamos sobre Él las limitaciones humanas. Dios no ocupa un lugar. Él es el propio fundamento del existir. Todo lo que es espacio, distancia o localización fue creado a partir de su voluntad. Su esencia es espiritual, infinita y omnipresente. Eso nos enseña que, incluso antes de crear el universo, Él era plenamente presente, no en un punto específico, sino en toda la plenitud de lo que significa ser. Y esa presencia no estaba restringida ni necesitaba expandirse, pues ya llenaba toda la eternidad. Reconocer que Dios no está limitado por moradas físicas es entender que su presencia no está condicionada a templos, montes o geografías. Él es el mismo que habitaba antes de la fundación del mundo, y es el mismo que habita dentro de cada corazón que se entrega a Él. Este entendimiento nos desafía a buscar a Dios no como alguien distante en un lugar inalcanzable, sino como aquel que está siempre cerca, cuya gloria habitaba en sí mismo mucho antes de que cualquier espacio fuera concebido. Cuando profundizamos en la eternidad pasada, descubrimos una presencia constante, eterna y activa: la Palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios, no surgió en la historia en Belén. Él ya existía antes de que hubiera cualquier historia para contar. Juan capítulo 1, versículo 1, revela: «En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios». Antes de mundos, ángeles o hombres, el Hijo ya coexistía con el Padre, en perfecta unidad. Él no era una creación, sino el Creador, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, inclusive el tiempo, la materia y la propia vida. Esta presencia de la Palabra en la eternidad es fundamental para comprender la Trinidad. El Padre nunca estuvo sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu. La relación entre ellos es eterna, perfecta y absoluta. Antes que hubiera comunicación entre seres, había comunión entre las personas de la Trinidad. Y esa comunión estaba marcada por amor, sabiduría y gloria. La encarnación fue solo una manifestación visible de una realidad eterna. Cristo es eterno, y su gloria ya era compartida con el Padre desde siempre, como Él mismo declaró en Juan capítulo 17, versículo 24. El Hijo, en la eternidad pasada, no estaba inactivo o esperando ser enviado. Él ya era activo en el propósito eterno de Dios. Era el Cordero muerto desde la fundación del mundo, como afirma Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Esto significa que incluso antes de que el pecado existiera, el plan de la redención ya estaba en curso en la mente divina.
La palabra, que habría de hacerse carne, ya existía como el centro de todos los decretos de Dios. Él es el fundamento de todo, el principio por el cual todo fue creado y para quien todo existe. Es difícil imaginar un hijo que nunca tuvo inicio, pero esa es la grandeza del misterio. La eternidad de la palabra revela que Jesús no fue una idea de última hora, ni un plan B para reparar la caída humana. Él siempre fue el plan original. Su amor, su entrega y su misión forman parte del carácter eterno de Dios. El Evangelio no comienza en el pesebre, sino en la eternidad. Y eso nos muestra que nuestra salvación no depende de eventos aleatorios en el tiempo, sino de un propósito eterno que jamás podrá ser frustrado. Conocer la eternidad de la palabra nos enseña que el Cristo que adoramos no es una figura histórica apenas, sino el eterno Hijo que nos amó antes de que existiéramos. Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Saber que fuimos pensados por Él antes de la fundación del mundo transforma la manera en que vemos nuestra propia existencia. No somos frutos del azar, sino parte de un amor que precede todas las eras. En la vastedad intocable de la eternidad, donde nada físico existía y donde ni siquiera el tiempo había comenzado, el Espíritu de Dios ya sobrevolaba soberano. En Génesis capítulo 1, versículo 2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta descripción, a pesar de ocurrir ya al principio de la creación, revela algo profundo. El Espíritu no surgió en la creación, Él ya estaba allí, antes de que todo comenzara, activo, presente, aguardando el momento de dar forma al informe y orden al caos. Él era el aliento divino a punto de generar vida donde antes solo había silencio. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina coeterna con el Padre y el Hijo. Desde la eternidad, Él participaba de la comunión de la Trinidad, glorificando al Hijo y ejecutando los propósitos del Padre. Su presencia antes de la creación indica que el Espíritu es el agente divino que transforma, vivifica y mueve. Antes que hubiera luz, Él ya se movía. Antes que la palabra creadora fuera liberada, Él ya estaba presente, listo para actuar en perfecta armonía con los decretos divinos. El movimiento del Espíritu en la eternidad revela que el plan de Dios siempre fue dinámico, lleno de intención y belleza. Él no es un Dios distante, sino alguien que se inclina para interactuar con la creación, moldeando cada detalle con precisión. El Espíritu estaba allí, no como espectador, sino como participante activo en el nacimiento de todo. Eso también nos muestra que la creación del universo no fue solo un acto del Padre o del Hijo, sino una obra trinitaria, donde el Espíritu tuvo un papel esencial, trayendo estructura a lo que había sido idealizado. Además, el Espíritu Santo es aquel que conoce las profundidades de Dios, como afirma 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Esto significa que, incluso antes de la existencia de los mundos, Él sondeaba la mente divina, involucrado en las decisiones eternas. Cada plan, cada detalle de la creación, cada aspecto de la redención, estaban todos guardados en el Espíritu, que los traerá a la luz en el momento exacto. Él es el depositario de la sabiduría eterna, el canal por el cual lo invisible se convierte en visible. Entender la eternidad del Espíritu Santo nos lleva a reconocer su obra continua, no solo en la creación, sino también en nuestra vida. Aquel que sobrevolaba el caos primordial es el mismo que hoy transforma corazones, regenera almas y guía a los hijos de Dios. Él siempre estuvo presente desde el principio sin principio hasta nuestro ahora. Y es Él quien nos conecta a lo eterno, dándonos acceso a la comunión que ya existía antes de que cualquier cosa fuera creada. Mucho antes de que el primer rayo de luz rasgara las tinieblas de la nada,
Los planes de Dios ya estaban plenamente definidos. La Biblia revela que el Señor no actúa por impulsos o improvisaciones. En Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo declara que Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto nos conduce a la comprensión de que, incluso antes de la creación del mundo, había un consejo eterno en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establecieron cada detalle de la historia. Nada fue iniciado sin propósito. Cada acto creativo, cada acontecimiento, cada ser, fue previamente planeado por un Dios absolutamente soberano. Estos consejos no fueron reuniones formales, como las que conocemos en el mundo humano, sino una expresión perfecta de la unidad trinitaria. El Padre decidió, el Hijo concordó y el Espíritu cooperó. Hubo un pacto eterno, un acuerdo dentro de la propia Trinidad, en el que el plan de la creación y de la redención fue trazado con absoluta armonía. Este concepto es muchas veces llamado Pacto de la Redención, y aunque no aparece con ese nombre en las Escrituras, sus evidencias están esparcidas por todas partes, como en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, que afirma que fuimos llamados según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Nada de lo que existe fue fruto del azar. Los consejos eternos de Dios incluyeron la aparición del tiempo, el nacimiento de las estrellas, la formación de la tierra, la creación de la humanidad y hasta incluso la venida de Cristo como Salvador. Todo fue pensado con sabiduría infinita. Incluso la cruz, que para muchos parece haber sido una tragedia improbable, ya estaba en los planes eternos de Dios como el centro de la redención. El Cordero fue preparado antes de la fundación del mundo, y su entrega fue una decisión voluntaria del propio Hijo, alineada con los designios del Padre. Entender que estos consejos son eternos nos libra de la idea de que Dios está reaccionando a los eventos de la historia. Él no es un espectador que ajusta sus planes conforme a las circunstancias. Muy por el contrario, Él es el autor soberano y la historia sigue el guión que Él mismo escribió antes de que cualquier línea del tiempo fuera trazada. Esta perspectiva cambia la forma en la que vemos la vida, el sufrimiento, las promesas y hasta incluso nuestros propios errores. Nada escapa del plan divino, y aun el caos aparente está sometido a lo que fue determinado con amor, justicia y perfección. Cuando confiamos que hay consejos eternos detrás de todo, encontramos seguridad. Saber que fuimos incluidos en esos planes mucho antes de existir revela el valor que tenemos para Dios. No somos números ni piezas desechables en un universo impersonal. Fuimos pensados, deseados y planeados por un Dios que, desde la eternidad, eligió amarnos. Y esta certeza nos ancla en tiempos inciertos, pues sabemos que la mano que escribe nuestra historia jamás errará el trazo. La creación del universo no fue un acto impulsivo, sino el resultado de la sabiduría que habita en Dios desde la eternidad. Antes de que cualquier partícula de materia fuera formada, la sabiduría ya operaba al lado del Creador como una artesana hábil y fiel. En Proverbios capítulo 8, versículos 22 a 30, la sabiduría es personificada diciendo: El Señor me poseía en el principio de sus caminos, desde entonces y antes de sus obras más antiguas. Esta descripción no es meramente poética. Ella apunta hacia una realidad profunda. Todo lo que fue creado fue moldeado con exactitud por una mente infinitamente sabia. Esta sabiduría no es algo separado de Dios, sino una expresión de su propia naturaleza. Ella estaba con Él, operando en la creación, ordenando el caos y estableciendo límites, ciclos, leyes naturales y belleza. Cada detalle de la realidad, desde los movimientos de las galaxias hasta el funcionamiento de las células, revela una mente que piensa en escalas infinitas.
La sabiduría que precede a los mundos es la misma que gobierna todas las épocas, que sostiene todo por el poder de su palabra, como afirmado en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Más que una inteligencia técnica, esta sabiduría lleva propósito. Ella sabe lo que hace y por qué lo hace. No hay exageraciones ni faltas. Todo lo que fue creado tiene medida, peso y tiempo correctos. El mundo no surgió por intento y error, sino por un plan definido con claridad eterna. Esto nos enseña que Dios no solo es poderoso, sino también profundamente sabio. Su poder crea, pero es su sabiduría la que moldea, organiza y sostiene. Y esta sabiduría ya existía, brillando con perfección antes de que cualquier mundo fuera llamado a la existencia. El propio Cristo es identificado como la sabiduría de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Esto revela que la sabiduría eterna no es solo un concepto abstracto, sino una persona, el Hijo. Esto refuerza la idea de que el universo fue creado por medio de Él y para Él. La sabiduría, por lo tanto, no está solo en el diseño de la creación, sino también en el propósito de la redención. La cruz, a los ojos humanos, puede parecer locura, pero es allí donde la sabiduría de Dios se manifiesta en su forma más sublime. Saber que hay una sabiduría eterna detrás de todas las cosas cambia nuestra postura ante la vida. En lugar de temer lo desconocido, podemos confiar en quien todo sabe y todo ve. Cuando enfrentamos caminos oscuros o decisiones difíciles, podemos clamar por esta sabiduría que estuvo presente antes del mundo y que ahora está disponible para guiarnos. Ella no es fría ni distante. Es una sabiduría que ama, que busca el bien y que conduce todas las cosas hacia la gloria del Creador. Antes del hágase la luz, había una realidad densa, misteriosa, sin forma y vacía. Génesis capítulo 1, versículo 2. Describe este escenario inicial con precisión. La tierra era sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Esta condición caótica, sin embargo, no era un error ni una falla en el plan de Dios. Era el estado inicial de la creación, un universo aún en proceso de formación, aguardando la palabra del Creador para ganar estructura, belleza y dirección. En ese momento, la materia existía, pero aún no poseía sentido u orden. Esta etapa revela algo profundo sobre la forma en que Dios actúa. Él comienza la creación no con perfección acabada, sino con potencial bruto. Él crea el material antes de darle significado. Esto hace eco de un patrón que se repite a lo largo de toda la historia. Dios frecuentemente comienza con lo informe para después moldear. Él actúa del caos al orden, de la oscuridad a la luz, de la nada a todo. Esto no solo muestra su habilidad, sino también su paciencia y su método divino de trabajar por etapas. El hecho de que la creación comenzara sin forma ni luz también es simbólico. Muestra que la materia por sí sola no tiene valor hasta que sea tocada por la palabra y la presencia de Dios. La luz solo vino cuando Él habló. Esto apunta a una verdad espiritual. El orden y el propósito solo se encuentran cuando Dios interviene. La creación estaba allí, pero inerte, silenciosa, oscura. Fue el mover del Espíritu y la voz del Padre los que trajeron significado. Sin Dios, todo es vacío, incluso si existe físicamente. Esta fase inicial de la creación también refleja la condición del ser humano sin Dios. Existimos. Tenemos forma, pero sin el toque del Creador, permanecemos sin dirección y llenos de tinieblas. El mismo espíritu que flotaba sobre el abismo es el que hoy flota sobre corazones confusos, listo para traer luz, vida y transformación. La creación, por lo tanto, no es solo un evento pasado, sino un retrato continuo de la acción de Dios en restaurar lo que está sin forma y vacío.
Pensar en un universo sin forma ni luz nos lleva a admirar aún más la belleza de la creación final. Dios no se contenta con el caos. Él comienza allí, pero jamás termina allí. La realidad fuera de la materia nos enseña que incluso lo que parece estar perdido y confuso puede ser transformado por el poder creador de Dios. Y esta esperanza es tan real hoy como lo era en el principio de los tiempos. Antes que existiera cualquier criatura para reconocer su autoridad, Dios ya reinaba. Su trono no depende de aclamación. Su soberanía no exige un pueblo para ser validada. El Señor era rey mucho antes de haber súbditos o territorios. Su majestad es eterna, anterior a la creación, y su dominio independe de espacio y tiempo. El Salmo capítulo 93, versículo 2, declara: Desde la antigüedad está firme tu trono, tú eres desde la eternidad. Esto revela que el reino de Dios no comenzó con la creación, sino que siempre existió como una extensión de su ser. La idea de reino para nosotros está ligada a estructuras visibles, castillos, fronteras, ejércitos, pero el reino de Dios, en la eternidad, era un reinado absoluto basado en su naturaleza y gloria. Aún sin mundos formados, Él ya ejercía autoridad plena. La creación fue una expresión de ese gobierno, no el inicio de él. Cada orden dada en el proceso creativo fue un reflejo de su dominio. Él habló, y todo fue hecho. Nada podría resistir a su decreto, pues todo lo que pasó a existir solo existió porque el Rey ordenó. En la eternidad pasada no había rebeldía, oposición o pecado. La autoridad de Dios era ejercida con perfecta armonía. No porque fuera impuesta con fuerza, sino porque no había nada fuera de la voluntad de Él. Esto nos ayuda a entender que el reino de Dios es, antes que nada, una realidad espiritual, fundamentada en justicia, paz y santidad. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: «Venga tu reino», en Mateo capítulo 6, versículo 10, Él estaba clamando por la manifestación de algo que siempre existió, pero que aún no se había revelado plenamente en la tierra. Este reino eterno también es el fundamento de nuestra esperanza. El trono de Dios no es amenazado por circunstancias o cambios históricos. Aun cuando el mal parece prevalecer en el tiempo presente, el Rey eterno permanece sentado, gobernando con sabiduría y poder. Todo camina hacia la consumación de un reino visible, donde aquello que siempre fue verdad en la eternidad se convierta en realidad plena ante los ojos de toda criatura. El dominio de Dios no está siendo construido, sino que será completamente revelado en el tiempo correcto. Comprender que Dios ya era rey antes de la creación nos lleva a confiar en la firmeza de su gobierno. Nada escapa a su control y todo está subordinado a su propósito soberano. El mismo trono que existía en la eternidad es el que gobierna nuestros días, y cuando el corazón humano se somete a este reinado, comienza a experimentar desde ahora el orden y la paz que caracterizan el gobierno del Eterno. En la eternidad antes de la creación, todo era puro, incontaminado, absolutamente santo. No había maldad, tristeza, angustia o separación. El pecado aún no había sido concebido y el universo aún no conocía el dolor. Esta realidad es difícil de imaginar, porque vivimos en un mundo profundamente marcado por la presencia del mal. Sin embargo, cuando Dios existía solo, en su perfecta comunión trinitaria, el mal era inexistente simplemente porque nada había fuera de Dios. Y como afirma 1 Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay en él tiniebla alguna. La ausencia del mal revela algo fundamental sobre la esencia divina. Él es bueno en su totalidad. No existe sombra de maldad ni inclinación al error en Dios. Su santidad es absoluta y todo lo que procede de Él es perfecto.
El mal no surgió de su naturaleza, ni fue parte de sus decretos eternos como algo esencial. El mal entró en el mundo como resultado de la elección de criaturas que se desviaron de la bondad original. Antes de esto, había solo plenitud, armonía y verdad. Es importante entender que el mal no es una sustancia creada, sino una corrupción del bien. No es una fuerza igual y opuesta al bien, sino la ausencia de la bondad divina. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es el alejamiento de Dios. Esto significa que en la eternidad pasada, donde Dios era todo y estaba en todo, no había espacio para corrupción. La creación, al surgir, recibió esta marca de perfección, y el Edén fue un reflejo temporal de esa armonía eterna. Esta realidad sin pecado también nos muestra el contraste entre lo que Dios es y lo que nos hemos convertido. El plan original no incluía la muerte, el sufrimiento o la rebeldía. Todo esto son distorsiones posteriores, frutos de elecciones libres, pero contrarias al propósito eterno. Aún así, incluso sabiendo el futuro de la creación, Dios decidió seguir con su plan. Sabía que el mal surgiría, pero también sabía que el amor triunfaría. Esto muestra que la redención no fue un parche, sino una revelación aún más profunda de su carácter. Pensar en un tiempo sin pecado nos lleva a desear con más intensidad la restauración de todas las cosas. Este anhelo por el regreso a la pureza original es en realidad un eco de la eternidad colocado dentro de nosotros. Fuimos creados para vivir en la presencia de un Dios sin tinieblas, y aun cuando hoy luchamos contra el mal en nosotros y a nuestro alrededor, el fin de la historia apunta hacia un reencuentro con esta realidad sin pecado, donde Dios será todo en todos. En medio del silencio primordial, antes de que el mundo visible tomara forma, hubo un momento en que Dios creó seres espirituales, los ángeles. Ellos no son eternos, pues solo Dios posee eternidad en sí mismo, pero su existencia precede a la creación material. Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, relata que las estrellas de la mañana juntas cantaban y todos los hijos de Dios jubilaban cuando los fundamentos de la tierra fueron lanzados. Esto indica que los ángeles ya existían antes de la fundación del mundo y atestiguaron con alegría la obra creadora de Dios. Estos seres celestiales fueron creados para servir, adorar y ejecutar los propósitos divinos. Son mensajeros, guerreros, guardianes y adoradores ante el trono. Cada uno fue creado con una función específica, en una jerarquía perfecta, reflejando el orden y la belleza de la mente de Dios. No son humanos glorificados, ni espíritus de muertos. Son criaturas distintas, espirituales y poderosas, creadas en un estado de pureza y sumisión. Su creación también fue parte de los consejos eternos, y su existencia sirve como testimonio de la diversidad creativa del Señor. Durante la eternidad pasada, los ángeles vivían en perfecta armonía con Dios, sin pecado o división. Era un tiempo de adoración incesante, de servicio voluntario y de alegría plena. La gloria de Dios era contemplada por ojos que nunca habían visto tinieblas, y sus alabanzas llenaban los cielos. Esta realidad refuerza que el universo invisible ya era pleno mucho antes de que el universo físico surgiera. Había actividad, música, comunicación y misión, todo en perfecta obediencia al Creador. La creación de los ángeles también revela que Dios ama la comunión. Aunque siendo autosuficiente, decidió crear seres con quienes pudiera relacionarse. Esta inclinación hacia la comunión, expresada primero en los ángeles y luego en la humanidad, muestra que el corazón de Dios es relacional. No desea soledad, sino alegría compartida. Y al crear a los ángeles,
Dio inicio a una familia espiritual que más tarde sería expandida con la creación del hombre. Saber que los ángeles fueron creados antes que nosotros también nos enseña sobre humildad. Son más antiguos, más poderosos y conocen a Dios en dimensiones que aún no hemos alcanzado. Sin embargo, a pesar de toda su gloria, la salvación en Cristo fue destinada a nosotros, no a ellos. Esto revela el inmenso valor que Dios atribuyó a la humanidad. Y también nos recuerda que hay una realidad espiritual activa y presente a nuestro alrededor, compuesta por millones de seres creados para glorificar al Eterno. En medio del orden y la belleza del cielo, hubo un momento decisivo en que el mal se manifestó por primera vez. No fue en la tierra ni en el corazón humano, sino en el íntimo de uno de los más bellos y poderosos ángeles creados, Lucífugo. Aunque fue creado perfecto, repleto de sabiduría y hermosura, su corazón se exaltó contra el Creador. En Ezequiel capítulo 28, versículo 15, está escrito: «Perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti». Este pasaje, aunque se refiere simbólicamente al rey de Tiro, es ampliamente reconocido como una descripción del ángel caído. Lucífugo ocupaba una posición singular entre los ángeles. Era descrito como querubín de la guarda, cubierto de piedras preciosas, caminando en medio de las piedras ardientes. Su belleza no era solo exterior, sino que reflejaba la gloria con la que había sido adornado por el propio Dios. Sin embargo, esa misma gloria se convirtió en su ruina. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, él expresa su deseo: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y seré semejante al Altísimo». Este deseo de ser igual a Dios fue la raíz de la rebelión. La caída de Lucífugo fue el primer rompimiento con la perfección de la creación. El mal no fue creado por Dios, sino que surgió de una elección libre, de una criatura que deseó sobrepasar los límites que el Creador había establecido. Esta rebelión no quedó aislada. Un tercio de las huestes celestiales fue arrastrado por él, como señala Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, en un lenguaje simbólico pero revelador. El cielo, antes pleno en adoración y armonía, ahora conocía la presencia de la desobediencia. Es importante destacar que esta caída ocurrió fuera del tiempo cronológico humano. Ocurrió en un punto de la eternidad ya marcado por la existencia de los ángeles, pero antes de la tentación en el Edén. Esto explica por qué la serpiente ya aparece en Génesis, capítulo 3, como un enemigo astuto. Lucífugo, ahora Satanás, ya había caído y traía consigo su oposición al plan divino. La historia humana, por lo tanto, se inicia en un campo de batalla espiritual ya en curso, donde la presencia del mal es real, pero no soberana. Reflexionar sobre la caída de Lucífugo nos recuerda que ni siquiera la mayor gloria creada es inmune a la corrupción cuando se aleja de Dios. El orgullo fue la chispa de la ruina y sigue siendo una de las principales trampas en el camino de la fe. Si hasta un querubín exaltado fue vencido por la vanidad, cuánto más debemos vigilar nuestros corazones. El mal que surgió en el cielo es combatido en la tierra mediante la obediencia y la humildad ante el Dios eterno. En un ambiente de perfecta comunión y autosuficiencia, surge la gran pregunta: ¿qué motivó a Dios a crear? Él, que nada necesitaba, decidió dar existencia al tiempo, al espacio, a las galaxias, a los ángeles y al ser humano. La respuesta no está en una carencia, pues Dios no tiene faltas.
La motivación de la creación está enraizada en el amor desbordante que ya existía dentro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en plena comunión, desearon compartir esta gloria, permitiendo que otros seres la contemplaran y participaran de ella. Romanos, capítulo 11, versículo 36, declara: «Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas». La creación, por lo tanto, no es un experimento ni una necesidad, sino una expresión de generosidad. Dios quiso revelar la belleza de quien Él es por medio de obras que lo reflejan. Cada elemento creado es un espejo, aunque limitado, de la grandeza divina. Los cielos proclaman su gloria, como declara el Salmo capítulo 19, versículo 1, y el ser humano fue creado a su imagen y semejanza, con capacidad de pensar, sentir, amar y elegir. Todo esto es expresión del deseo de compartir lo que ya era pleno en Dios. Otro punto esencial es que la creación es un escenario para la manifestación de los atributos de Dios. Su justicia, misericordia, poder y fidelidad, por ejemplo, podrían permanecer ocultos si no hubiera un contexto donde se revelan. Al crear, Dios abrió camino para que estos atributos se conocieran. El plan de redención, pensado antes de la fundación del mundo, también es fruto de este deseo de manifestar su gracia y amor. El ser humano, incluso después de la caída, sigue siendo objeto de este propósito eterno. Al decidir crear, Dios también estaba demostrando su soberanía. No fue influenciado por factores externos, ni presionado por necesidades internas. Crear fue un acto absolutamente libre. Esto refuerza la idea de que todo lo que existe tiene propósito. No hay accidente ni sobras en la creación divina. Cada detalle fue intencional. Cada ser, cada elemento, cada ciclo de la naturaleza tiene un papel en la gran sinfonía que exalta al Creador. Entender esta motivación nos acerca del corazón de Dios. No fuimos creados por casualidad, ni para llenar un vacío divino. Fuimos llamados a la existencia para conocer, amar y reflejar a aquel que nos creó. Eso confiere sentido a la vida y dignidad al ser humano. Dios creó porque deseaba compartir su alegría, su luz y su gloria. Y aún hoy, esta invitación permanece: ser participantes de esta realidad eterna que comenzó mucho antes del primer día de la creación. Cuando miramos hacia la eternidad antes de la creación, no estamos solo explorando un misterio antiguo, sino tocando una realidad que ecoa en nuestro presente. Todo lo que somos, hacemos y esperamos está anclado en un Dios que es eterno, inmutable y soberano. Saber que fuimos deseados antes del tiempo nos da un sentido de valor y pertenencia que ninguna conquista humana puede ofrecer. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor dice: «Antes que te formara en el vientre te conocí». Esta verdad es válida para cada uno de nosotros. Existimos primero en el corazón de Dios. La comprensión de la eternidad también nos enseña a vivir con perspectiva. Mientras muchos viven atrapados en lo inmediato, en lo urgente, en lo visible, el creyente es llamado a mirar más allá, a vivir con los ojos fijos en lo que es eterno. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, nos anima: «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas». They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Cuando entendemos que venimos de la eternidad y caminamos hacia ella, nuestras decisiones adquieren otro peso y nuestro tiempo es redimido.
El conocimiento de que Dios ya nos había incluido en sus planes eternos antes de la fundación del mundo trae consuelo en medio de las incertidumbres. La vida puede parecer caótica, pero sigue un guión escrito por un autor que conoce el fin desde el principio. Esto nos enseña a confiar incluso cuando no comprendemos. El Dios que estaba en el silencio eterno continúa presente en los dolores de la hora, y eso cambia la manera en que enfrentamos crisis, pérdidas y desafíos. Estamos en las manos de aquel que siempre existió. Además, este eco de la eternidad despierta en nosotros un sentido de misión. Fuimos creados con propósito, y vivir como si la vida fuera solo un intervalo entre el nacimiento y la muerte es ignorar nuestra origen divina. Fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios, a vivir en comunión con Él, a esparcir su luz. Cada acción, cada palabra, cada decisión puede reverberar en la eternidad cuando se alinea con el propósito eterno del Creador. La vida cotidiana, por más común que parezca, es el campo donde lo eterno toca lo temporal. Por último, esta conciencia nos prepara para el futuro. La eternidad no está solo detrás de nosotros, sino también delante. El mismo Dios que existía antes de todo nos aguarda al final de todas las cosas. Y para los que creen en Cristo, esta eternidad no será de silencio o oscuridad, sino de plenitud, luz y comunión. El mundo antes de la creación nos revela no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y eso nos invita a vivir con reverencia, esperanza y profunda alegría. A medida que escuchas estas verdades que vienen de la eternidad, permite que este momento también ecoe dentro de tu corazón. Comparte en los comentarios lo que más tocó tu alma. Tus palabras pueden fortalecer a alguien que busca respuestas desde hace mucho tiempo. Si sientes que este contenido trajo luz a tu día, envía a un amigo o familiar que necesita esta misma esperanza. Y, en caso de que aún no seas parte de nuestra comunidad, considera inscribirte. Juntos, seguimos descubriendo los misterios divinos con serenidad, profundidad y fe.